Bien, si retomamos el tema del valor de la empresa, esa lámina donde resumimos cómo llegamos a ese valor, recordamos que eso depende entonces del WACC y el WACC depende a su vez de la estructura de capital de la empresa. Estuvimos viendo inclusive que puede teóricamente calcularse una proporción de deuda y capital que minimice ese costo de capital, pero eso también depende de los flujos de caja. Entonces es muy importante el análisis y que podamos entender cómo llegamos a estos flujos de caja. El flujo de caja, en vez de la utilidad contable, es el punto focal del gerente financiero. Y aquí hay una diferencia muy básica entre lo que es el enfoque contable o el enfoque de vengados que manejan los contadores y el enfoque de los flujos de caja que se manejan en finanzas. Eso ahora más adelante con un ejemplo lo podemos ver. Y otro factor aquí importante es el tema, por ejemplo, de gastos, como el caso de la depreciación, que pues en principio no son una erogación, no son una salida de caja y debe ajustarse también en el momento en que nosotros estemos calculando el flujo de caja en base a la utilidad contable. Ustedes, los estudiantes de contaduría, habrán visto que cuando uno prepara estados financieros, uno generalmente incluye lo que es el balance general, el estado de resultados y un estado de flujo efectivo y un estado de flujo efectivo contable, que lo vamos a ver ahora y vamos a recordar cómo eso se prepara. Y hay otros como el flujo, por ejemplo, el flujo operativo y el flujo de caja libre, que es al cual en realidad le vamos a apuntar nosotros desde el punto de vista financiero para hacer esa valoración de una empresa. Y si retomamos el tema de ver cuál es la diferencia entre el enfoque contable y el enfoque financiero, aquí nos dicen que la contabilidad o los contadores generalmente utilizan el método de por partida doble o el accrual method. Ellos están basados en registrar lo que son partidas devengadas, mientras que en finanzas se enfoca en lo que son flujos de caja. Es decir, nosotros generalmente en finanzas vemos eh, líneas de tiempo y una serie de flechas. En esos diagramas de flujos de efectivo, cada flecha representa una entrada y una salida de efectivo. Si no hay entrada o no hay salida de efectivo, sencillamente no hay flechas. Y eso es una diferencia importante que podemos ver aquí con un ejemplo. Si vemos esto, aquí se nos pone el ejemplo de una empresa que está vendiendo yates y se hace la venta de un yate en $100,000 sin cobro. Es decir, contablemente esto lo vamos a registrar como una cuenta por cobrar. Y los costos de esa operación son de $80,000 que fueron pagados en efectivo a los proveedores. Ahora, si vemos eso desde los dos enfoques, contablemente, recuerden que uno hace un asiento de diario en el momento que se hace una venta y uno afectaría una cuenta por cobrar, debitando la cuenta por cobrar, contra ingreso por ventas, haciendo un crédito al ingreso por ventas y ese ingreso por ventas va directamente al estado de resultados como la primera partida que está en el estado de resultados. Y en ese estado de resultados contable nosotros vamos a reflejar esa venta menos el costo de la venta. En teoría, nos estamos ganando $20,000 de esa operación. ¿Qué pasa con el enfoque del analista financiero? Está basado única y exclusivamente en dinero que entra, dinero que sale. Es decir, ¿cuánto recibimos nosotros de esa venta que se realizó a crédito? Cero. Pero sí hicimos el pago del costo del material para la fabricación del yate. Es decir, que estaríamos desde este punto de vista financiero perdiendo 80 y no ganando 20 como nos dice el contador. Entonces esto es básico para que entonces nosotros entendamos a partir de aquí y en adelante, y lo que vamos a trabajar en el curso va a ser específicamente flujos de caja vistos desde la perspectiva financiera. El caso de la depreciación lo vimos, lo hablamos en clase, pues efectivamente como la depreciación no se la pagamos a nadie, no hay efectivamente una salida de caja, entonces no se registra dentro de lo que es el tema del flujo efectivo. Y como en la utilidad contable se está descontando ese gasto, pues cuando calculamos el flujo efectivo debemos sumarlo. Es la primera partida que le sumamos a la utilidad en el momento que estamos calculando nuestro flujo de caja. Hay distintos métodos de depreciación y eso es parte de lo que aquí se quiere mostrar. Ustedes recordarán un método de línea recta, actividad, suma de dígitos, doble cuota sobre valor que crece, en fin.
para digamos que los fines prácticos generalmente se utiliza el primero. Y dependiendo del activo que nosotros estemos depreciando, incluso la norma internacional ya nos dice el número de años o la vida útil que ese activo va a tener. Sencillamente es dividir el valor del activo entre su número de años o vida útil y ese nos da el monto o gasto de depreciación anual. Esto es un ejemplo de un método de depreciación, pero esto se utiliza más que todo en Estados Unidos, así que por ahora esto no lo vamos a ver. Lo que sí quizá pudiese ser interesante es contestar esta pregunta. Si como dueño de un negocio usted pudiera diseñar un plan de depreciación de la manera que quisiera, ¿cómo sería? Esto lo vimos, pues obviamente lo discutimos en clase y si lo recuerdan, efectivamente a mí me interesaría tener un método de depreciación que me deprecie todo, el 100% del activo, este año. Y obviamente si yo genero un gasto grande de depreciación, que por cierto no tengo que pagárselo a nadie, yo eso lo puedo descontar de mi utilidad contable y en consecuencia pagar menos impuestos. Ese sería el beneficio, digamos, de tener un sistema de depreciación de esa forma. Ahora, ¿cómo preparamos el flujo de caja? Vamos a recordar el flujo de caja contable, ese que ustedes seguramente conocen, o por lo menos los que vienen de contaduría. El flujo de caja se divide en tres. El flujo operativo, que tiene que ver con todas aquellas actividades propias de la empresa. El flujo de caja de inversiones, que tiene que ver con los movimientos del activo fijo. Y el flujo financiero, que tiene que ver con los movimientos del pasivo y de la cuenta de capital. Nosotros podemos ver cómo se mueve esto en este esquema y básicamente lo que nos dice es que todo lo que tiene que ver con el flujo operativo va a ser aquello que está en las cuentas de inventario, en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, es decir, toda aquella relación de lo que es el movimiento de la mercancía, de proveedores y clientes, el negocio propio de la empresa. Las actividades o flujo de inversión tiene que ver con el movimiento de los activos fijos. Si nosotros estamos adquiriendo más maquinaria, propiedad, equipo, edificios, en fin. O si por el contrario estamos retirando activos. Y el flujo de caja de financiamiento tiene que ver con el movimiento de la deuda, ya sea a corto o a largo plazo. Entran aquí los pagarés y entran las deudas con bancos a largo plazo o bonos. Y los movimientos que tiene el capital social, si emitimos más acciones o si retiramos acciones de circulación, en fin. Pago de dividendos también entra acá. ¿Cómo entonces nosotros montamos esto? El flujo de efectivo parte de la utilidad neta que reflejamos en el estado de resultados. Como vimos, a esa utilidad neta le sumamos el gasto de depreciación del periodo y vamos a necesitar, además de un estado de resultados, dos balances generales, 2 años consecutivos. Y entonces nosotros, por variación de cuentas de un año a otro, vamos a determinar cuáles son los usos y cuáles son las fuentes. ¿Cómo sabemos qué es un uso y qué es una fuente? En el caso de las fuentes, si nosotros tenemos una disminución de un activo, es decir, por ejemplo, si tenemos una cuenta por cobrar para el año pasado en 1.000 pesos y para este año está en 500 pesos, quiere decir que ahí se hizo una gestión de cobro de 500 y eso genera una fuente, un ingreso, un valor positivo de 500. Si se incrementa el pasivo, cualquier cuenta de pasivo quiere decir que nos estamos endeudando y en consecuencia recibimos un dinero por eso. Eso también es una fuente. Si se generan utilidades, la depreciación que ya hablamos hay que sumarla. O si vendemos acciones. Si nosotros vendemos acciones de la empresa, adquirimos más capital y eso también es una entrada efectiva. Por el otro lado tendríamos el caso de los usos. Si se incrementa un activo, cualquiera de estos, vamos a suponer que tenemos un activo como una cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar aumenta, pues quiere decir que ahí estamos prestando a nosotros dinero, hay una salida de efectivo, eso sería un uso. Si disminuye, en el segundo caso acá, si disminuye el pasivo, quiere decir que estamos haciendo pago de deuda y eso es un uso o una salida de efectivo. Si se genera una pérdida, si pagamos dividendos a los accionistas también es una salida de efectivo. O si compramos, por ejemplo, recompramos acciones. Es decir, esto sería retirar acciones de circulación. Eso también sería una salida de efectivo.
Entonces, para ver un ejemplo, aquí tenemos un estado de resultados. Esto, como todo estado de resultados, parte de los ingresos por venta, costo de venta, llega a la utilidad bruta, gastos generales y administrativos, llega a la utilidad operativa, menos otros ingresos, otros egresos, y así llegamos a la utilidad antes de impuesto, aplicamos el impuesto y llegamos a la utilidad neta. Un estado de resultados para un año en particular. Vamos a necesitar a su vez 2 años de balance general para poder determinar entre un año y otro cuáles han sido las variaciones entre las cuentas y saber cuáles han sido usos y fuentes. Tenemos nuestro balance y entonces el estado de flujo de caja arranca con la porción que corresponde al flujo de caja operativo, todo lo que tiene que ver con la operación del negocio, de sus propias actividades. Arranca con la utilidad neta. Estos 180 obviamente vienen del estado de resultados, es decir, la utilidad neta que nosotros tenemos acá. Net profit after taxes que dice acá es 180. Esos 180 los llevamos aquí y luego le sumamos la depreciación. Recuerden que hay dos depreciaciones, hay una depreciación acumulada por ella en el activo, esa no, la que utilizamos acá es el gasto de depreciación, que está también en el estado de resultados, y está por acá, gasto de depreciación. Eso sí lo sumamos y luego empezamos a analizar el balance general, es decir, la partida de un año contra otra, y arrancamos, por ejemplo, en el caso aquí de cuentas por cobrar. Nos vamos al activo. La única cuenta, digamos, que no vamos a incluir en este cálculo es la cuenta de efectivo y la cuenta, esto es lo que son acciones o inversiones disponibles para la venta, que en parte es parte del activo. Entonces estas dos primeras son de hecho las que vamos a utilizar para hacer el cuadre al final del ejercicio. Empezamos entonces por cuentas por cobrar. Tenemos en el año 2008 500 y pasaron al 2009 a 400. Quiere decir que mis cuentas por cobrar disminuyeron. En teoría cobramos 100. Entonces esos 100 deberían aparecer positivos acá. Es una fuente. Luego nos vamos, son estos, luego nos vamos a inventarios. ¿Qué pasó con el inventario? En inventarios teníamos 900 y bajó a 600. Quiere decir que se vendió inventario por 300. Hubo un ingreso positivo de 300 por inventario. Una fuente. ¿Qué pasa con las cuentas por pagar? Cuentas por pagar nos pasaron de 500 a 700. Quiere decir que aumentó en 200. Nos endeudamos en 200, recibimos 200 positivos. Y esto de accruals que llaman ellos aquí, eso está aquí y eso es como un adelanto, un anticipo que nos pagan los clientes. Si yo tenía anticipos por 200 y ahora en este año tengo 100, creo que quiere decir que en realidad devolví 100. Entonces de esos anticipos que devolví 100, pues vendrá acá negativo como un uso. Y luego al sumar todo esto, llego a lo que es el saldo del flujo de caja de las operaciones. Quiere decir que esta empresa está generando 780 de efectivo producto de las operaciones propias de la empresa. Luego viene la porción de lo que es el flujo de caja de la inversión. Y esto no es más que el movimiento de la cuenta del activo a largo plazo, del activo que se deprecia. Y si nosotros nos vamos al activo y buscamos por aquí total activos al costo, ojo, sin incluir la depreciación, va de 2.200, subió a 2.500. Quiere decir que adquirimos unos $300 adicionales de activo fijo y eso es una salida de efectivo. Entonces tendríamos que colocar eso negativo aquí, 300. Lo otro que se incluye acá es el tema de cambios en inversiones que tenga la empresa en otras firmas. Hay empresas, sobre todo empresas que trabajan en grupos. Un ejemplo pudiese ser la empresa acá de Grupo Carvajal, donde seguramente Carvajal Cartones tiene acciones de las otras empresas de Carvajal y así. Y si hay movimiento en esas participaciones que se tienen a largo plazo en otra empresa, eso también viene acá. En este caso es cero, no hay.
Y quiere decir que la única partida que se mueve es el activo a largo plazo, y quiere decir entonces que mi flujo de caja de las inversiones es igual a 300 negativo. Es decir, en este periodo se destinaron $300 a la adquisición de activos. Luego de ahí pasamos a lo que es el flujo de caja de actividades de financiamiento. Es decir, cómo se está financiando la empresa, y entonces aquí entra todo lo que tiene que ver con la deuda. Entonces, si nos vamos a las cuentas o la deuda a corto plazo, que serían los pagarés, eso nos da que va de 700 a 600, hay una variación de 100, y son estos 100 que están acá. Luego tenemos el caso de la deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo es lo que tenemos long term de esta que está acá, y esa deuda a largo plazo pasa de 400 a 600, es decir, se endeuda en 200, en consecuencia tiene un ingreso positivo de 200. Cambios en el equity, es decir, en el capital social, aquí no se registran cambios, pues esto está en cero. Y el dividendo viene, ya que no está expresamente en los estados financieros, de la relación que existe entre las utilidades retenidas que se registran en el capital social. Yo tengo aquí utilidades retenidas. Entonces, nosotros sabemos, por una fórmula sencilla, que las utilidades retenidas del año anterior más la utilidad neta de este año menos los dividendos es igual a la utilidad retenida de este año. De nuevo, utilidad retenida del ejercicio anterior más la utilidad neta de este ejercicio menos los dividendos es igual a la utilidad retenida de este ejercicio. Quiere decir que de allí yo puedo despejar dividendos y obtener el valor. Si ustedes hacen el ejercicio con los valores que están acá, van a obtener los 80 que tienen aquí. Entonces los dividendos no están expresamente, digamos, en los estados financieros, pero a través de esa formulita le podemos llegar. Y una vez que tenemos esto, sumamos todo esto, y este es el flujo de caja de la actividad de financiamiento. En este caso es 20. Estamos obteniendo 20 del financiamiento de la empresa. Si yo sumo los tres flujos, el operativo, el de inversión y el de financiamiento, eso me da 500. Eso debería cuadrar, y aquí es donde nosotros determinamos si está bien hecho esto o no, con el movimiento del efectivo de un año a otro. Es decir, si yo muevo el activo y mi efectivo está compuesto por estas dos partidas, es decir, pasó de 300 más 200 son 500, pasó de 500 a 400 más 600 que son 1000. Es decir, la diferencia entre este año y este año son 500. Es efectivamente lo que yo estoy reflejando aquí. Esto quiere decir que digamos, el planteamiento que estamos haciendo de nuestro flujo de efectivo está bien montado. Eso hay que verificarlo siempre, porque si eso no cuadra, pues hay un error y hay que verificar arriba qué pasó. Generalmente nos equivocamos colocando un signo, pensamos que uno es una fuente o al contrario, y eso hace pues que las cifras del flujo efectivo no sean las correctas. Entonces hay siempre que verificar esto. Eso es lo que básicamente ustedes siempre hacen y presentan en contabilidad como los flujos de efectivo. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, y entonces vamos a tratar de llegar al flujo operativo desde el punto de vista financiero, y eso a su vez nos va a llevar a el flujo de caja libre o el free cash flow, que es al cual le vamos a apuntar en realidad para hacer los trabajos de valoración en finanzas. Pero bueno, eso ya lo veremos en una próxima clase. Nos vemos entonces en el salón.